La lluvia caía con fuerza sobre la pequeña casa en las afueras de Puebla. Dentro, el sonido de los truenos competía con los gritos de Elena y David, quienes discutían en el comedor. Sus hijos, Camila y Andrés, se refugiaban en su habitación, tratando de ignorar el caos que se desataba en la sala. «No puedo seguir viviendo así, David», gritó Elena, con lágrimas en los ojos. «Estoy cansada de las deudas, de luchar todos los días sin ver un futuro mejor». David, visiblemente agotado, pasó una mano por su cabello desordenado. «¿Y crees que dejando todo atrás vas a encontrar la solución? ¿Dejando a tus hijos? ¿Dejándome a mí?». Su voz era firme, pero había un matiz de desesperación en ella. Elena apartó la mirada, incapaz de sostenerla. Sabía que sus palabras dolían, pero estaba convencida de que tenía razón. Desde hacía meses, una propuesta inesperada había rondado su cabeza: trabajar para una compañía en la Ciudad de México, una oportunidad que prometía dinero rápido, pero a costa de su familia. Había conocido a Sara, una antigua amiga, en un viaje a la ciudad. Sara había cambiado su vida trabajando como asistente personal de empresarios adinerados. Sus fotos en redes sociales mostraban un estilo de vida de lujo que Elena nunca podría imaginar. Cuando Sara le ofreció un puesto en la empresa, Elena sintió que el destino le estaba dando una salida. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Elena miró a David por última vez. Su rostro estaba marcado por el cansancio, las líneas profundas que las preocupaciones habían dejado con el tiempo. Pero no podía dejarse ablandar. Creía que su partida sería temporal, que regresaría con dinero suficiente para asegurar el futuro de todos. Escribió una nota apresurada. «David, esto no es un adiós. Necesito irme para encontrar una solución para nuestra familia. Regresaré cuando las cosas estén mejor. Por favor, cuida de Camila y Andrés. Los amo». La dejó en la mesa del comedor, junto a un billete de 200 pesos, el último que tenía. Después, salió de la casa sin mirar atrás. La Ciudad de México la recibió con un aire distinto, ruidoso, vibrante, pero también frío e impersonal. Elena llegó al apartamento de Sara, quien la esperaba con una sonrisa amplia y una copa de vino. «Bienvenida, querida. Este es el primer paso hacia una vida mejor», dijo Sara, abrazándola. El apartamento era lujoso, decorado con muebles modernos y una vista impresionante de la ciudad. Elena, acostumbrada a las paredes descascaradas de su hogar, sintió que estaba en otro mundo. Sin embargo, una sensación de vacío se colaba en su pecho. Sus hijos y David cruzaron por su mente, pero apartó el pensamiento rápidamente. «Esto es por ellos», se dijo a sí misma. Los días pasaron rápido en su nuevo trabajo. Sara la presentó a socios y empresarios que buscaban asistentes confiables. Elena se sumergió en el ritmo acelerado de la ciudad, con jornadas interminables y tareas exigentes. Aunque el dinero empezaba a fluir, no podía ignorar la sensación de estar atrapada en una burbuja que no le pertenecía. En casa, David intentaba mantener la calma por el bien de los niños. Camila, de 10 años, preguntaba constantemente por su madre. «Papá, ¿por qué mamá no llama? ¿Cuándo volverá?». Su voz era un susurro cargado de tristeza. David intentaba encontrar respuestas, pero cada palabra se le atoraba en la garganta. La verdad era que tampoco sabía qué decir. Los días se convertían en semanas, y Elena no daba señales de regresar. Una noche, en su pequeño cuarto alquilado, Elena miraba el celular con una mezcla de temor y deseo. Tenía mensajes de David que no se atrevía a abrir. Habían pasado casi 2 meses desde que se fue, y cada día el peso de su decisión crecía más. Las imágenes de sus hijos en su mente eran cada vez más vívidas, las risas de Camila mientras dibujaba, los juegos de Andrés en el patio. Pero algo la detenía. El orgullo, el miedo a enfrentarlos, o quizá la creencia de que lo que hacía era lo correcto. Sara, al notar su preocupación, se acercó con su actitud despreocupada de siempre. «No puedes seguir torturándote, Elena. Piensa en el futuro. Ellos estarán orgullosos de ti cuando vean lo que lograste». Elena asintió, pero las palabras de Sara no aliviaron su tormento interno.
Sabía que cada día que pasaba, la distancia con su familia crecía, no solo físicamente, sino también en sus corazones. Esa misma noche, David recibió una llamada inesperada. Era de uno de los vecinos de la Ciudad de México, quien lo había ayudado a contactar a Elena antes. David, creo que sé dónde está Elena. La vi trabajando cerca del centro financiero. Si quieres, puedo darte la dirección. David apretó el teléfono con fuerza. La mezcla de ira y preocupación lo consumía. Sabía que necesitaba respuestas, no solo por él, sino por sus hijos, que cada día le preguntaban con más insistencia por su madre. Dame la dirección. Iré a buscarla. David colgó y se quedó en silencio en la cocina. Sabía que al día siguiente, el curso de sus vidas podría cambiar para siempre. David llegó a la Ciudad de México temprano por la mañana, con la dirección que le había dado el vecino escrita en un papel arrugado. El viaje en autobús había sido largo, y la ansiedad lo había consumido durante todo el trayecto. Mientras recorría las calles bulliciosas del centro financiero, sentía que cada paso lo acercaba a una verdad que no estaba seguro de querer enfrentar. Finalmente, llegó al edificio que figuraba en la dirección. Era una torre imponente de cristal, con un lobby lleno de personas vestidas elegantemente y caminando con prisa. David, con su ropa gastada y sus botas llenas de polvo, se sentía completamente fuera de lugar. Se acercó al guardia de seguridad. Estoy buscando a Elena García. Me dijeron que trabaja aquí, dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban. El guardia lo miró con escepticismo y revisó una lista. Ella está en el piso 18. Pero no puede subir sin una cita. ¿Tiene alguna? Preguntó el hombre, con tono indiferente. David apretó los puños, intentando mantener la calma. Solo dígale que su esposo está aquí. No me iré hasta que hable con ella. En el piso 18, Elena estaba revisando documentos en la oficina cuando el teléfono de la recepción sonó. La recepcionista se acercó, con una expresión de confusión. Elena, hay un hombre en el lobby. Dice que es tu esposo. Insiste en verte. El corazón de Elena se detuvo. Su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo la había encontrado? ¿Qué hacía allí? Sintió una mezcla de miedo, culpa y algo que no podía nombrar. Después de unos segundos, respiró profundamente y asintió. Dile que suba. Cuando David salió del elevador, encontró a Elena esperándolo en la sala de reuniones. Ella estaba de pie, con los brazos cruzados, vestida con un traje impecable que la hacía parecer una persona completamente diferente. Pero sus ojos no podían ocultar el remolino de emociones que sentía. David, ¿qué haces aquí?, preguntó, con la voz temblorosa. Él la miró, tratando de controlar la ira que hervía en su interior. ¿Qué hago aquí? Elena, llevo meses tratando de entender por qué te fuiste. Nuestros hijos preguntan por ti todos los días. Y tú estás aquí, en este lugar, como si nada hubiera pasado. Elena bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. No fue fácil para mí, David. Pero pensé que estaba haciendo lo correcto. Quería encontrar una forma de ayudarlos, de darles una vida mejor, dijo, con la voz quebrada. ¿Una vida mejor? David dejó escapar una risa amarga. ¿Abandonándonos era la forma de hacerlo? ¿Dejando a Camila y Andrés sin su madre? Las palabras de David fueron como dagas que se clavaron en el corazón de Elena. Quería explicar sus razones, pero sabía que ninguna excusa justificaría el dolor que había causado. Yo creí que volvería pronto. Pero las cosas se complicaron. Sara me convenció de que este era el camino, de que eventualmente todo estaría bien, respondió, apenas en un susurro. David dio un paso hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Camila llora todas las noches, Andrés está más callado que nunca, y yo tuve que cargar con todo. Te necesitábamos, Elena. No solo tu dinero, sino a ti. Elena rompió en llanto. Las palabras de David eran un reflejo de lo que ella había intentado ignorar desde el día en que se fue. Lo siento. Lo siento tanto, David.
pero no sabía cómo regresar. Tenía miedo de enfrentar todo lo que había dejado atrás. Pues ya es hora de enfrentarlo, respondió él, con dureza. Si realmente te importa nuestra familia, no puedes seguir huyendo. El silencio entre ellos se hizo pesado, interrumpido solo por el ruido lejano del tráfico de la ciudad. Elena sabía que David tenía razón, pero también sentía que regresar no sería tan simple. Había construido una vida en la ciudad, con un trabajo estable que finalmente le daba cierta seguridad económica. Pero esa vida no era feliz. Estaba vacía. No sé si puedo hacerlo, David. No sé si Camila y Andrés podrán perdonarme, dijo, con la voz cargada de angustia. David la miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Nuestros hijos necesitan a su madre, Elena. Puede que les tome tiempo, pero lo que más quieren es tenerte de vuelta. Eso es algo que el dinero nunca podrá reemplazar. Esa noche, Elena decidió acompañar a David al hotel barato donde se estaba hospedando. Hablaron durante horas, desenterrando viejas heridas y enfrentando verdades dolorosas. Aunque la conversación fue difícil, algo comenzó a cambiar en Elena. Por primera vez en meses, sintió que había una posibilidad de redención. Antes de irse a dormir, David le hizo una última pregunta. Elena, ¿quieres regresar con nosotros? No te estoy pidiendo una respuesta ahora, pero necesito saber si hay esperanza. Elena lo miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. Quiero, David. Pero primero necesito saber cómo reparar todo el daño que hice. David asintió. Aunque su relación estaba rota, al menos ahora había una posibilidad de reconstruirla. Al día siguiente, Elena caminaba por las bulliciosas calles de la Ciudad de México con David a su lado. El contraste entre la vida que había construido allí y la que había dejado atrás en Puebla la llenaba de un profundo conflicto. Cada paso que daba era una lucha interna entre el deseo de regresar y el miedo de enfrentar las consecuencias de su decisión. ¿Qué les diré a Camila y Andrés?, preguntó, rompiendo el silencio que los había acompañado toda la mañana. David, quien llevaba las manos en los bolsillos, miró hacia adelante. La verdad, Elena. Ellos merecen eso. No puedes ocultarles lo que pasó, pero también necesitan escuchar que estás dispuesta a cambiar. Elena asintió, pero sus pensamientos eran un caos. Aunque sabía que debía volver, el miedo al rechazo de sus hijos la paralizaba. Antes de regresar a Puebla, Elena decidió que necesitaba cerrar algunos capítulos de su vida en la ciudad. Fue a ver a Sara, su amiga y quien había sido la responsable de llevarla al mundo que ahora la asfixiaba. Sara la recibió con una copa de vino en la mano y una sonrisa despreocupada. Elena, qué sorpresa. ¿Cómo estás?, preguntó, ignorando el evidente nerviosismo de su amiga. Sara, necesito hablar contigo, dijo Elena, entrando en el lujoso apartamento. Se sentaron en el sofá, y Elena comenzó a explicar lo que sentía. No puedo seguir aquí. Pensé que este trabajo, este estilo de vida, me daría lo que necesitaba para ayudar a mi familia. Pero lo único que he logrado es alejarme de ellos. He perdido todo lo que realmente importa. Sara frunció el ceño, claramente desconcertada. ¿Qué estás diciendo, Elena? ¿Vas a dejarlo todo? ¿Volver a esa vida llena de carencias? Aquí tienes una oportunidad que muchas personas darían cualquier cosa por tener. ¿Y a qué costo, Sara?, respondió Elena, con lágrimas en los ojos. Mi familia es lo más importante, y si sigo aquí, terminaré perdiéndolos para siempre. Sara la miró en silencio por un momento antes de responder con frialdad. Si te vas, no esperes que este mundo te reciba de vuelta. Pero supongo que ya tomaste tu decisión. Elena se levantó, sintiendo el peso de sus palabras, pero también una renovada determinación. Gracias por todo, Sara. Pero mi lugar no está aquí. El viaje de regreso a Puebla fue silencioso. David conducía mientras Elena miraba por la ventana, sus pensamientos llenos de incertidumbre. Cada kilómetro que los acercaba a casa aumentaba la presión en su pecho.
Se preguntaba cómo sería el reencuentro, si Camila y Andrés la recibirían con los brazos abiertos o si sus miradas estarían llenas de reproche. Cuando llegaron, la pequeña casa parecía aún más humilde después de los meses que Elena había pasado en la ciudad. David abrió la puerta, y los gritos de los niños jugando en el patio llenaron el aire. Camila fue la primera en aparecer en la entrada. Su expresión pasó de sorpresa a confusión al ver a su madre. ¿Mamá?, preguntó, con la voz llena de incredulidad. Elena sintió un nudo en la garganta, pero intentó sonreír. Hola, mi amor. Estoy de vuelta. Camila no respondió de inmediato. En cambio, corrió hacia su habitación, cerrando la puerta con un golpe. Andrés, más pequeño y menos consciente de lo que había pasado, se acercó tímidamente. ¿Vas a quedarte, mamá?, preguntó, con una mezcla de esperanza y cautela. Elena se arrodilló para estar a su altura, con lágrimas en los ojos. Eso espero, Andrés. Pero necesito que me den tiempo para demostrarles que estoy aquí para quedarme. Esa noche, la casa estaba en silencio. Camila no había salido de su habitación desde que llegó, y Andrés se había quedado dormido en el sofá. David y Elena se sentaron en la cocina, donde el peso de la situación se hizo evidente. Esto no será fácil, Elena. Camila está herida. Pero si realmente quieres recuperarlos, tendrás que ser paciente, dijo David, mientras bebía un té caliente. Lo sé. Haré todo lo que sea necesario. Pero, ¿y tú, David? ¿Tú puedes perdonarme?, preguntó, con la voz temblorosa. David se quedó en silencio por un momento antes de responder. No lo sé, Elena. No voy a mentirte. Pero lo que sí sé es que quiero lo mejor para nuestros hijos. Si eso significa trabajar juntos para reconstruir nuestra familia, estoy dispuesto a intentarlo. Elena asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero al menos ahora tenía una oportunidad para corregir sus errores. Esa noche, antes de dormir, Elena fue a la habitación de Camila. Tocó suavemente la puerta, pero no obtuvo respuesta. Decidió dejarle una nota bajo la puerta. Camila, sé que estás enojada conmigo, y tienes todo el derecho a estarlo. Pero quiero que sepas que estoy aquí porque te amo. No espero que me perdones de inmediato, pero prometo que haré todo lo posible para ganarme tu confianza de nuevo. Te quiero, mamá. Elena regresó a su habitación con la esperanza de que sus palabras fueran el primer paso hacia la reconciliación. Elena despertó temprano al día siguiente, inquieta por lo que podía encontrar al enfrentarse a sus hijos. Bajó las escaleras con cuidado, esperando que la casa aún estuviera en silencio, pero se sorprendió al ver a Andrés sentado en la mesa, dibujando con un crayón. Buenos días, mamá, dijo él, sin apartar la vista de su hoja. Buenos días, cariño. ¿Qué estás dibujando?, preguntó Elena, con una sonrisa tímida. Es nuestra casa, pero con todos juntos. Camila, papá, tú y yo, respondió Andrés, levantando la hoja para mostrársela. Elena sintió un nudo en la garganta al ver el dibujo. Era simple, pero contenía tanto amor y esperanza que su corazón se encogió. Se agachó a su lado y le dio un beso en la cabeza. Es hermoso, Andrés. Gracias. Sin embargo, mientras Andrés parecía estar dispuesto a aceptarla nuevamente, Camila seguía distante. Se levantó más tarde, pasó junto a Elena sin decir una palabra y se dirigió directamente al patio. Elena observó a su hija desde la ventana, sintiéndose impotente. Sabía que forzar un acercamiento no era la solución, pero también sentía que el tiempo jugaba en su contra. Ese día, Elena decidió ocuparse de las tareas domésticas, algo que había dejado de hacer desde su partida. Lavó la ropa, limpió los pisos y preparó una comida casera que sabía que a sus hijos les encantaba. Quería demostrar, aunque fuera con pequeños gestos, que estaba comprometida a recuperar su lugar en la familia. David llegó del trabajo al mediodía y encontró a Elena en la cocina. El aroma de las enchiladas llenaba la casa, y por un momento, recordó los días antes de que todo se derrumbara. Huele bien, comentó,
mientras se quitaba los zapatos. Elena sonrió débilmente. Pensé que sería una forma de agradecerte por todo lo que has hecho. Sé que no puedo arreglar las cosas de inmediato, pero estoy aquí para intentarlo. David asintió, apreciando el esfuerzo, aunque sabía que aún quedaba mucho por sanar. En la tarde, Elena encontró la oportunidad de hablar con Camila. La niña estaba en el patio, sentada bajo un árbol, con un cuaderno en las manos. Elena se acercó con cuidado, intentando no invadir su espacio. «Camila, ¿puedo sentarme contigo?», preguntó, manteniendo cierta distancia. Camila levantó la mirada, sin expresión alguna, y luego volvió a concentrarse en su cuaderno. Sin embargo, no le dijo que se fuera, lo que Elena interpretó como una pequeña señal de apertura. «Sé que estás enojada conmigo, y tienes razón para estarlo. Me fui sin explicarte nada, y eso estuvo mal. Pero quiero que sepas que no hay un solo día en que no haya pensado en ti y en Andrés. Los extraño más de lo que puedo expresar», dijo Elena, con la voz quebrándose. Camila cerró el cuaderno y finalmente la miró. «Entonces, ¿por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué te fuiste? Nos dejaste, y ni siquiera llamaste. Papá tuvo que explicar por qué no estabas, y Andrés lloraba todas las noches». Las palabras de Camila eran como cuchillos en el corazón de Elena. Sabía que no había una excusa suficiente para justificar su ausencia. Creí que estaba haciendo lo correcto, que si encontraba una manera de ganar dinero, todo sería mejor para ustedes. Pero me equivoqué. Tomé una decisión egoísta, y lo siento mucho, hija. Estoy aquí para tratar de arreglar las cosas, si me dejas, respondió Elena, con lágrimas en los ojos. Camila la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, se levantó y entró en la casa sin decir una palabra. Elena se quedó allí, con el peso de sus errores aplastándola, pero al mismo tiempo, sintiendo que había dado un pequeño paso al intentar reconectarse con su hija. Esa noche, mientras todos cenaban juntos por primera vez en meses, la tensión en la mesa era palpable. Andrés hablaba con entusiasmo sobre su día en la escuela, pero Camila apenas probaba su comida y evitaba mirar a su madre. David intentó aliviar el ambiente. «Andrés, cuéntale a tu mamá sobre el concurso de dibujo en la escuela. Creo que deberías participar». «Sí», exclamó Andrés, con una sonrisa amplia. «¿Me ayudas con el dibujo, mamá?». Elena sintió una chispa de esperanza. «Por supuesto, cariño. Haremos un dibujo increíble». Camila soltó un suspiro audible y dejó el tenedor en el plato. «¿Ahora todo va a ser perfecto porque mamá volvió?», preguntó, con sarcasmo. David la miró con severidad. «Camila, no es el momento». «Siempre es el momento», respondió ella, levantándose de la mesa. «No entiendo por qué actúan como si nada hubiera pasado». Corrió a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Elena se quedó sentada, con las manos temblando y el corazón roto. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero ese episodio dejó claro que no sería fácil. Más tarde esa noche, David encontró a Elena sentada en la cocina, con la cabeza entre las manos. «Esto es más difícil de lo que imaginé», admitió Elena, sin levantar la mirada. «Nadie dijo que sería fácil. Pero si realmente quieres reconstruir lo que rompiste, no puedes rendirte ahora», respondió David, colocando una mano en su hombro. Elena asintió, sabiendo que él tenía razón. Había tomado la decisión de regresar y ahora tenía que enfrentar las consecuencias, sin importar lo doloroso que fuera. Elena despertó al día siguiente con una renovada determinación. Sabía que la distancia emocional con Camila no desaparecería de la noche a la mañana, pero estaba dispuesta a dar pequeños pasos para demostrarle que estaba allí para quedarse. Decidió que la mejor forma de empezar era involucrarse en la vida cotidiana de sus hijos, reconectando con lo que había perdido durante su ausencia. Después de preparar el desayuno, Elena caminó hacia la habitación de Camila. Golpeó suavemente la puerta y esperó. «Camila, ¿puedo entrar?», preguntó con cautela. Del otro lado, hubo un largo silencio, pero finalmente la niña respondió con un seco
Está abierta. Elena entró lentamente y vio a su hija sentada en la cama, leyendo un libro. Camila no levantó la vista, pero tampoco la echó. Quería saber si te gustaría que te acompañara a la escuela. Hoy. Si no quieres, lo entenderé, pero pensé que tal vez podríamos caminar juntas, dijo Elena, con la voz temblorosa. Camila levantó la vista por primera vez, sorprendida por la propuesta. Siempre me lleva papá, respondió, con tono desafiante. Lo sé, pero pensé que podríamos intentar algo diferente. Solo si tú quieres, respondió Elena, con una sonrisa tímida. Camila no respondió de inmediato, pero finalmente cerró el libro y se puso de pie. Está bien, pero no esperes que hable contigo todo el camino, advirtió. No lo espero, pero me alegrará caminar contigo, respondió Elena. El camino a la escuela fue incómodo al principio. Camila caminaba unos pasos adelante, manteniendo la distancia. Elena intentaba pensar en algo que decir, pero temía que cualquier palabra equivocada pudiera empeorar la situación. Finalmente, fue Camila quien rompió el silencio. ¿Qué hacías en la ciudad?, preguntó, sin mirarla. Elena titubeó antes de responder. Trabajaba en una oficina. Ganaba buen dinero, pero no era feliz. Todo lo que hacía era para ustedes, pero al final me di cuenta de que lo que realmente importaba no era el dinero, sino estar con ustedes. Camila se detuvo y la miró fijamente. ¿Y por qué tardaste tanto en darte cuenta? La pregunta de su hija la dejó sin palabras por un momento. Elena sintió el peso de su culpa, pero sabía que debía ser honesta. Porque me dejé llevar por el miedo, Camila. Creí que estaba haciendo lo correcto, pero me equivoqué. Ahora solo quiero arreglarlo, aunque sé que no será fácil. Camila no respondió, pero algo en su mirada pareció suavizarse. Luego, sin decir más, siguió caminando hacia la escuela. Mientras tanto, en casa, David también lidiaba con sus propios conflictos internos. Aunque admiraba el esfuerzo de Elena por reconectar con los niños, aún había una parte de él que no podía superar el resentimiento. Recordaba las noches en las que había tenido que consolar a Andrés, las preguntas incómodas de los vecinos y el peso de manejar todo por su cuenta. Esa tarde, cuando Elena regresó de la escuela, encontró a David en la sala, revisando unas facturas. Él apenas levantó la vista cuando ella entró. «David, ¿podemos hablar?», preguntó Elena, sentándose en el sofá frente a él. «¿De qué quieres hablar?», respondió él, con tono distante. «De nosotros. Sé que lo que hice te hirió profundamente, y no espero que me perdones de inmediato. Pero quiero saber si hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir lo que teníamos». David dejó las facturas a un lado y la miró con seriedad. «Elena, no sé si podemos volver a ser lo que éramos. Me rompiste, me dejaste solo en el momento en que más te necesitaba. Pero también sé que todavía hay algo en mí que quiere intentarlo, por los niños, y porque, a pesar de todo, sigues siendo importante para mí». Las palabras de David llenaron a Elena de esperanza, pero también le dejaron claro que el camino sería largo y lleno de retos. «Gracias por ser honesto, David. No quiero apresurar nada. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrarte que esta vez estoy aquí para quedarme». David asintió, y aunque no dijo nada más, sus ojos reflejaron un atisbo de reconciliación. Esa noche, mientras Elena ayudaba a Andrés con su dibujo para el concurso de la escuela, Camila se acercó y se sentó en la mesa. No dijo nada, pero observó cómo su madre y su hermano trabajaban juntos. «¿Quieres ayudarnos, Camila?», preguntó Elena, con una sonrisa esperanzada. Camila se encogió de hombros, pero tomó uno de los crayones y comenzó a colorear. Aunque no lo dijo, su participación fue un pequeño gesto que llenó de alegría a Elena. Con cada día que pasaba, Elena sentía que las grietas en su familia comenzaban a cerrarse, aunque lentamente. Pero también sabía que aún quedaban muchos obstáculos por superar. Su relación con David seguía siendo frágil, y Camila aún mostraba momentos de resentimiento. Sin embargo, Elena estaba decidida a no rendirse. Los días en casa comenzaron a tener cierta normalidad.
Aunque la relación de Elena con David y Camila seguía siendo tensa en algunos momentos, los pequeños avances le daban esperanza. Andrés estaba más abierto, siempre dispuesto a compartir su tiempo con ella, y Camila, aunque aún distante, ya no la evitaba por completo. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, el sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. David estaba en el patio trabajando, así que Elena fue a abrir. Al abrir la puerta, se encontró con un rostro familiar que no esperaba volver a ver: Sara. ¿Qué haces aquí?, preguntó Elena, sorprendida y tensa. Sara sonrió con esa expresión despreocupada que siempre la había caracterizado. Vine a verte, Elena. No podías pensar que todo terminaría así de fácil, ¿verdad? Elena la hizo pasar a regañadientes, llevándola a la sala para evitar que David la viera. Sara se sentó en el sofá como si estuviera en su propia casa. Escuché que te fuiste de la ciudad. Supuse que sería algo temporal, pero parece que decidiste abandonar todo, ¿no es así?, dijo Sara, con un tono que oscilaba entre la burla y la preocupación. Elena cerró los ojos un momento antes de responder. No tengo nada que discutir contigo, Sara. Ya tomé mi decisión y estoy trabajando para arreglar mi vida aquí. ¿Arreglar tu vida? Sara soltó una carcajada seca. Elena, no seas ingenua. ¿Sabes lo difícil que es sobrevivir aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Volver a las deudas, a los sacrificios? En la ciudad tenías todo lo que necesitabas. ¿Y lo tiraste por esto? Elena respiró profundamente, sintiendo cómo la ira comenzaba a acumularse en su pecho. Lo tiré porque no era real, Sara. Todo ese dinero, esos lujos, no significaban nada si no podía estar con mi familia. Y no voy a permitir que vengas aquí a hacerme dudar de eso. Sara la miró fijamente, su sonrisa desapareciendo lentamente. Sabes que te ayudé porque creí en ti, Elena. Pero está bien, si eso es lo que quieres, no insistiré más. Solo recuerda que no siempre tendrás esta oportunidad de cambiar tu vida. Sin decir más, Sara se levantó y salió de la casa, dejando a Elena con un torbellino de emociones. Sentía que su decisión había sido la correcta, pero la aparición de Sara había removido recuerdos y dudas que pensaba haber superado. David, quien había visto a Sara salir desde el patio, entró a la casa con el ceño fruncido. ¿Quién era esa?, preguntó, cruzando los brazos. Elena dudó por un momento antes de responder. Sara, una amiga de la ciudad. Fue quien me ayudó a conseguir el trabajo allá. ¿Y por qué está aquí ahora?, insistió David, con un tono de desconfianza. No lo sé. Quería convencerme de regresar. Pero no tiene caso, porque no voy a hacerlo, dijo Elena, tratando de sonar firme. David la miró en silencio, evaluando sus palabras. Espero que sea verdad, Elena. Porque si decides irte otra vez, no habrá una segunda oportunidad. Sus palabras golpearon a Elena como un balde de agua fría, recordándole cuánto estaba en juego. Asintió lentamente, con él. Corazón pesado. Esa noche, mientras ayudaba a Andrés a acostarse, Elena se detuvo a mirar los dibujos que él había pegado en la pared. Había retratos de su familia, siempre con sonrisas brillantes y abrazos cálidos. Pero lo que más le llamó la atención fue un dibujo reciente, un corazón dividido al medio. ¿Qué significa este, Andrés?, preguntó, señalando el dibujo. Andrés la miró con seriedad, algo poco común para un niño tan pequeño. Es porque a veces siento que nuestra familia está rota, mamá. Pero creo que puede arreglarse, ¿verdad? Elena sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Se arrodilló junto a la cama de Andrés y lo abrazó con fuerza. Sí, mi amor. Voy a hacer todo lo posible para arreglarlo. Te lo prometo. En los días que siguieron, Elena intensificó sus esfuerzos por reconectar con Camila. Un sábado por la mañana, la sorprendió con una invitación. Camila, pensé que podríamos ir al mercado juntas. Me encantaría que me ayudaras a escoger los ingredientes para cocinar algo especial hoy. Camila, quien estaba viendo la televisión, la miró con desconfianza.
¿Por qué estás intentando tanto, mamá? Es raro. Elena suspiró, sentándose a su lado. Porque quiero que confíes en mí otra vez. Sé que he fallado, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrarte que estoy aquí para quedarme. Camila no respondió de inmediato, pero finalmente apagó la televisión y se levantó. Está bien, vamos. Pero no te emociones. Todavía no he decidido si puedo confiar en ti. Elena sonrió levemente. Sabía que era un paso pequeño, pero un paso al fin. Mientras paseaban por el mercado, Camila comenzó a relajarse. Hablaron sobre la escuela, sus amigas y el concurso de dibujo de Andrés. Por momentos, casi parecía que el resentimiento había desaparecido, pero Elena sabía que aún quedaba mucho por sanar. De regreso a casa, cocinaron juntas por primera vez en meses. Camila, aunque aún algo distante, se permitió disfrutar del momento. David, al llegar del trabajo, notó el cambio en el ambiente y no pudo evitar sonreír al verlas trabajar juntas en la cocina. Esa noche, durante la cena, por primera vez en mucho tiempo, la familia se sintió más unida. Aunque las heridas no habían sanado por completo, había una chispa de esperanza que iluminaba el camino hacia adelante. Elena comenzó a recuperar cierta estabilidad emocional en casa. Su relación con Camila seguía siendo un campo minado, pero cada día se esforzaba por fortalecer los lazos. Andrés, con su ternura y alegría infantil, era un ancla que la mantenía firme en su decisión de quedarse. Sin embargo, una mañana tranquila fue interrumpida por un sobre que llegó con el correo. David lo abrió mientras tomaba su café. Su rostro cambió de inmediato, y Elena, al notar su expresión, se acercó. ¿Qué pasa?, preguntó, tratando de interpretar su mirada. David dejó el sobre la mesa con un gesto de frustración. Es una carta del banco. La deuda del préstamo que tomamos antes de que te fueras sigue acumulando intereses. Nos están dando un plazo de 3 semanas para hacer un pago significativo, o podrían tomar acciones legales. Elena sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Había olvidado por completo el préstamo que habían solicitado para arreglar el techo de la casa. Cuando se fue, dejó esa carga sobre los hombros de David, y ahora, ese peso amenazaba con desmoronar lo que apenas estaban comenzando a reconstruir. Lo resolveremos, David. Encontraremos una manera, dijo Elena, tratando de sonar segura, aunque por dentro estaba aterrorizada. ¿Cómo? Apenas nos alcanza para los gastos diarios. Elena, esto no es algo que pueda resolver solo otra vez, respondió David, con un tono de reproche que no intentó ocultar. Elena bajó la mirada, sintiendo el peso de la culpa. Sabía que debía hacer algo, pero la solución no era obvia. Esa tarde, mientras pensaba en cómo abordar el problema, Elena recordó que aún tenía algunos ahorros de su trabajo en la Ciudad de México. Aunque no eran suficientes para cubrir toda la deuda, al menos podrían evitar el peor escenario. Tomó el teléfono y llamó a Sara. Era una decisión difícil, pero sentía que no tenía otra opción. Sara, soy Elena. Necesito tu ayuda, dijo, con un nudo en la garganta. Del otro lado, Sara respondió con su tono habitual, mezcla de curiosidad y desdén. ¿Así que vuelves a buscarme? ¿Qué pasó con esa vida perfecta que estabas reconstruyendo? No estoy buscando volver a la ciudad, Sara. Solo necesito saber si hay algo que pueda hacer desde aquí para conseguir algo de dinero rápido. Algo legítimo, claro, respondió Elena, marcando su límite. Sara soltó una risa seca. ¿Legítimo, eh? Bueno, tal vez pueda ayudarte. Hay un cliente en la ciudad que necesita un asistente remoto. Trabajo simple, pero bien pagado. Si estás interesada, puedo pasarte sus datos. Elena dudó por un momento antes de aceptar. Aunque trabajar para alguien relacionado con el mundo de Sara le generaba desconfianza, no podía darse el lujo de rechazar la oportunidad. Esa noche, mientras todos dormían, Elena se sentó frente a su computadora y comenzó a trabajar para el nuevo cliente. Las tareas eran simples pero exigentes: manejar correos electrónicos, organizar agendas y realizar investigaciones.
Cada hora de trabajo era una mezcla de alivio y agotamiento, pero sabía que valía la pena si podía contribuir a salvar la casa. Sin embargo, mantener ese trabajo en secreto no sería fácil. Las noches se convirtieron en madrugadas, y su cansancio comenzó a notarse durante el día. Camila, siempre observadora, fue la primera en darse cuenta. ¿Por qué estás tan cansada, mamá?, le preguntó una tarde, mientras hacían la tarea juntas. Es solo que, estoy tratando de ayudar con algo importante para la familia. Pero no te preocupes, todo estará bien, respondió Elena, tratando de no revelar demasiado. Camila frunció el ceño, pero no insistió. Sin embargo, la duda quedó flotando en su mente. Una semana después, Elena entregó a David el primer pago que había conseguido con su nuevo trabajo. Él la miró sorprendido, pero también con cierto recelo. ¿De dónde salió este dinero, Elena?, preguntó, con los ojos entrecerrados. Es un trabajo que conseguí recientemente. Es remoto, nada complicado, pero paga lo suficiente como para ayudarnos a salir de esto, respondió ella, con sinceridad. David la miró en silencio por un momento antes de asentir. Gracias. Esto ayudará mucho. Pero espero que sea algo seguro, Elena. No quiero que te metas en problemas otra vez. No lo haré. Te lo prometo, respondió ella, con firmeza. Aunque el dinero alivió temporalmente la presión, Elena comenzó a notar cómo el trabajo empezaba a afectarla. Las noches largas y el estrés de mantener todo bajo control la agotaban, pero no quería detenerse. Sentía que esta era su forma de redimirse, de demostrar que estaba comprometida con su familia. Un día, mientras revisaba correos, recibió un mensaje inesperado de su cliente, quien solicitaba una tarea que parecía estar al borde de lo ético. Elena sintió una punzada de alarma. Aunque hasta ahora el trabajo había sido legítimo, este nuevo pedido la hizo cuestionar si debía continuar. Si quieres más dinero, tendrás que aceptar tareas más delicadas. ¿Estás lista para eso?, decía el mensaje. Elena cerró la computadora, sintiéndose atrapada entre su necesidad de ayudar a su familia y el temor de volver a caer en las sombras que había dejado atrás. Esa noche, mientras observaba a Camila y Andrés dormidos, Elena reflexionó sobre sus prioridades. Sabía que la línea entre el sacrificio y el error era delgada, y que si no tenía cuidado, podría perder todo lo que estaba tratando de recuperar. No puedo cometer el mismo error 2 veces, murmuró para sí misma. Decidió enfrentar a su cliente y establecer límites claros, aunque eso significara renunciar al trabajo. Sabía que debía ser honesta con David y confiar en que juntos encontrarían una solución. Elena despertó esa mañana con una determinación renovada. Sabía que no podía seguir trabajando en algo que comprometiera sus valores, pero también entendía que esa decisión tendría consecuencias financieras. Después de preparar el desayuno, llamó a su cliente para dejar todo claro. No puedo aceptar tareas que vayan en contra de mis principios. Si eso significa que debo renunciar, entonces lo haré, dijo Elena, con la voz firme pero nerviosa. El cliente, que había sido amable hasta ese momento, cambió de tono. Eso es una pena, Elena. Pero recuerda que el mundo no es tan indulgente como crees. Las oportunidades no siempre vuelven, dijo, antes de colgar abruptamente. Elena sintió una mezcla de alivio y preocupación. Había hecho lo correcto, pero ahora enfrentaba la realidad de estar nuevamente sin ingresos adicionales. Mientras tanto, en casa, Camila comenzó a notar las tensiones financieras. Aunque Elena y David intentaban mantener las discusiones lejos de los niños, era imposible ocultar la preocupación en sus rostros. Una tarde, mientras Elena estaba en la cocina, Camila se le acercó con una pregunta que la tomó por sorpresa. «Mamá, ¿por qué te fuiste realmente?», preguntó, mirándola fijamente. Elena dejó de cortar las verduras y suspiró profundamente. «Es complicado, Camila. Pensé que al irme podría ayudarles a ti y a Andrés. Quería encontrar una solución a nuestros problemas, pero tomé una decisión equivocada». Camila frunció el ceño, aún con dudas. «¿Y qué hiciste allá?». «Papá nunca dice nada, pero sé que tiene que haber algo más».
Elena sintió que el peso de sus secretos comenzaba a desmoronarse. Sabía que no podía seguir ocultándole la verdad a su hija. Trabajaba en una oficina, ayudando a empresarios. Ganaba buen dinero, pero no era feliz. Me di cuenta de que el dinero no significaba nada si no podía estar con ustedes, respondió, con sinceridad. Camila la observó en silencio antes de murmurar. ¿Por qué no regresaste antes? Porque tenía miedo. Miedo de enfrentarlos, miedo de que no me perdonaran. Pero ahora estoy aquí, y haré lo que sea necesario para arreglar las cosas, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. Camila no respondió de inmediato, pero algo en su expresión parecía suavizarse. Aunque el camino hacia la reconciliación era largo, este momento marcó un pequeño avance. Esa noche, David y Elena discutieron en privado sobre cómo manejar la situación financiera. Aunque el dinero que Elena había reunido había sido útil, ahora estaba nuevamente en una posición vulnerable. Tal vez podría buscar un trabajo aquí en Puebla, sugirió Elena, aunque sabía que las opciones eran limitadas. David asintió, pero aún había algo de desconfianza en su mirada. Está bien, Elena. Pero necesito que seas honesta conmigo sobre todo. No quiero que vuelvas a tomar decisiones sola. Elena entendió el mensaje. Había cruzado un límite en el pasado, y ahora debía demostrar que estaba comprometida con su familia. Al día siguiente, mientras Elena buscaba trabajo, un incidente inesperado agitó la dinámica en casa. Camila, curiosa por entender más sobre el tiempo que su madre pasó en la ciudad, encontró un sobre con documentos y fotos en el cajón del dormitorio de Elena. Entre ellos, había imágenes de eventos lujosos donde Elena aparecía al lado de personas bien vestidas y desconocidas. Cuando Elena llegó a casa, encontró a Camila con las fotos en la mano. ¿Esto es lo que hacías mientras nosotros estábamos aquí? ¿Por eso nos dejaste?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Elena sintió que su mundo se detenía. Camila, no debería haberlas encontrado, pero entiendo por qué estás molesta. Déjame explicarte. No necesito explicaciones. Dijiste que lo hacías por nosotros, pero parece que te estabas divirtiendo mientras nosotros sufríamos, gritó Camila, antes de salir corriendo al patio. Elena quiso seguirla, pero David la detuvo. Déjala que se calme. Esto no será fácil, pero tienes que enfrentar lo que hiciste, Elena. Esa noche, Elena habló con David sobre las fotos y lo que representaban. Aunque las imágenes parecían mostrar una vida de lujos, la verdad era muy diferente. Sara me llevó a esos eventos para que impresionara a sus socios. No era algo que disfrutara, David. Era parte del trabajo. Pero entiendo cómo puede parecer desde afuera. Camila tiene todo el derecho de sentirse traicionada, admitió Elena, con la voz quebrada. David asintió, pero había algo en su expresión que mostraba comprensión. Elena, no será fácil que Camila te entienda, pero tienes que seguir intentando. No puedes rendirte ahora. Al día siguiente, Elena encontró a Camila en el patio, sentada bajo el árbol donde solía refugiarse cuando estaba molesta. Se sentó a su lado, sin decir nada al principio. Sé que estás enojada conmigo, Camila. Y lo entiendo. Pero quiero que sepas que nunca disfruté de lo que hacía allá. Todo lo que quería era encontrar una forma de darles algo mejor, pero me equivoqué. Lo que hice nos lastimó a todos, y estoy aquí para intentar arreglarlo. Camila no respondió de inmediato, pero finalmente susurró. Solo quiero que seas sincera conmigo, mamá. No quiero más secretos. Lo prometo, hija. No más secretos, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, Camila la miró con una expresión que no era de resentimiento, sino de esperanza. Aunque las heridas seguían abiertas, este momento marcó un punto de inflexión en la relación entre madre e hija. Elena sabía que aún quedaban muchos obstáculos, pero estaba dispuesta a enfrentarlos. Un día a la vez, Elena despertó al día siguiente sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. La conversación con Camila la había acercado un poco más a su hija, pero también le recordaba cuánto trabajo quedaba por hacer.
La incertidumbre financiera seguía siendo una sombra constante en su hogar, y cada día que pasaba sin encontrar una solución parecía alargar esa sombra. Esa mañana, mientras revisaba anuncios de empleo en el periódico, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Era Laura, una antigua amiga de la escuela secundaria que había escuchado sobre su regreso a Puebla. Elena, supe que estás de vuelta. Tengo algo que podría interesarte. En mi empresa están buscando a alguien para el área administrativa. Sé que tienes experiencia, y puedo recomendarte si quieres intentarlo, le dijo Laura. Elena sintió una chispa de esperanza. No era una solución inmediata a sus problemas, pero al menos era una oportunidad concreta. Gracias, Laura. Me encantaría intentarlo. ¿Cuándo podría pasar por la oficina?, preguntó Elena, intentando contener su emoción. Laura le dio los detalles, y Elena comenzó a prepararse para la entrevista. Mientras tanto, David seguía preocupado por el impacto emocional que la situación estaba teniendo en Camila. Aunque había notado un pequeño cambio en su actitud hacia Elena, sabía que la relación seguía siendo frágil. Esa tarde, decidió hablar con su hija. Camila, sé que las cosas no han sido fáciles desde que tu mamá volvió. Pero quiero que recuerdes algo, ella está aquí porque realmente quiere arreglar las cosas, dijo David, mientras ambos estaban sentados en el sofá. Camila, con los brazos cruzados, miró hacia el suelo. Lo sé, papá. Pero todavía duele. Siento que nunca seremos los mismos. David suspiró, colocando una mano en el hombro de su hija. Tal vez no seamos los mismos, pero eso no significa que no podamos ser felices otra vez. Dale tiempo, ¿sí? Camila asintió levemente, aunque su rostro reflejaba dudas. La entrevista de Elena fue mejor de lo que esperaba. Laura había cumplido su palabra, y el gerente quedó impresionado con su experiencia en organización y manejo administrativo. Al final de la reunión, le ofrecieron un contrato temporal con posibilidad de extenderlo si cumplía con las expectativas. Cuando Elena regresó a casa con la noticia, encontró a David en la cocina. ¿Cómo te fue?, preguntó él, mientras preparaba un café. Conseguí el trabajo. Es temporal, pero al menos es un comienzo, respondió Elena, con una sonrisa genuina. David le devolvió la sonrisa, aunque aún había algo de cautela en su mirada. Eso es bueno, Elena. Es un paso en la dirección correcta. Esa noche, durante la cena, Elena compartió la noticia con los niños. Andrés, como siempre, reaccionó con entusiasmo. Eso significa que podremos comprar más colores para mis dibujos, exclamó, haciendo reír a todos. Camila, en cambio, permaneció en silencio. Aunque no dijo nada negativo, tampoco parecía emocionada. Elena decidió no presionarla y concentrarse en disfrutar del momento con el resto de la familia. Los primeros días en el nuevo trabajo fueron un desafío para Elena. El ritmo era intenso, y el ambiente de oficina, aunque menos tóxico que en la Ciudad de México, le recordaba cuánto había cambiado su vida desde entonces. Sin embargo, también encontró satisfacción en tener algo concreto en lo que enfocarse, algo que le permitía contribuir a la economía familiar. En casa, las cosas comenzaron a mejorar poco a poco. Andrés seguía siendo el pegamento emocional que mantenía a todos unidos, con su energía positiva y sus ocurrencias. Camila, aunque aún distante, mostró pequeños gestos que indicaban que estaba dispuesta a darle una oportunidad a su madre. Un día, mientras Elena estaba en la sala revisando documentos del trabajo, Camila se acercó con una hoja de papel en la mano. ¿Me ayudas con esto? Es para una tarea de historia, y no entiendo muy bien lo que dice, preguntó, con un tono más neutral que frío. Elena levantó la vista, sorprendida por la petición. Por supuesto, déjame verlo, respondió, tomando la hoja. Mientras trabajaban juntas, Elena sintió que, aunque pequeño, este momento era un paso significativo hacia la reconciliación. Pero la calma no duraría mucho. Una tarde, mientras Elena regresaba del trabajo, recibió una llamada de Sara. Había ignorado los intentos de contacto desde que dejó el trabajo remoto, pero esta vez algo en su voz la hizo detenerse.
Elena, escúchame. Sé que dijiste que no querías nada más conmigo, pero necesito advertirte de algo. El cliente para el que trabajabas está molesto porque rechazaste su último pedido. Si alguna vez llegas a tener problemas, sabes dónde encontrarme, dijo Sara, con un tono inusualmente serio. Elena colgó, sintiendo una nueva ola de ansiedad. Aunque no entendía completamente las implicaciones de las palabras de Sara, sabía que su pasado seguía siendo una amenaza latente. Esa noche, Elena decidió contarle a David lo que había ocurrido. Aunque temía su reacción, sabía que mantener secreto solo empeoraría las cosas. David, hay algo que necesitas saber, comenzó, mientras ambos estaban sentados en la sala después de que los niños se habían ido a dormir. Le explicó la llamada de Sara y el posible riesgo que podría enfrentar por su decisión de abandonar el trabajo remoto. David la miró con preocupación y algo de frustración. ¿Por qué no me contaste antes? Podríamos haber manejado esto juntos desde el principio. Lo sé, y lo siento. Quería protegerlos, pero ahora entiendo que no puedo hacerlo sola, respondió Elena, con sinceridad. David asintió lentamente. Está bien. Lo enfrentaremos juntos, pero tienes que ser honesta conmigo siempre, Elena. No podemos permitirnos más errores. Elena asintió, agradecida por su apoyo. Sabía que el camino seguía siendo complicado, pero estaba decidida a no dejar que su pasado arruinara el futuro que estaba tratando de construir. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión silenciosa en el hogar de Elena. Aunque intentaba concentrarse en su nuevo trabajo y en reparar la relación con Camila, la advertencia de Sara seguía resonando en su mente. Cada vez que su teléfono sonaba, sentía una punzada de ansiedad, temiendo que algo malo estuviera por suceder. Un jueves por la tarde, mientras estaba en la oficina, recibió una llamada de un número desconocido. Al responder, una voz masculina, fría y directa, rompió el silencio. Elena García, espero que recuerdes quién soy. ¿Tienes algo pendiente conmigo? Elena sintió que la sangre se le helaba. Era el cliente del trabajo remoto que había rechazado semanas atrás. No entiendo a qué se refiere. Dejé claro que no continuaría con el trabajo, respondió, intentando mantener la calma. No soy alguien a quien se le dice no sin consecuencias. Haré que lo entiendas, dijo la voz, antes de colgar abruptamente. Elena permaneció inmóvil por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Sabía que este problema no desaparecería por sí solo y que tenía que hacer algo para proteger a su familia. Esa noche, Elena decidió contarle a David sobre la llamada. Mientras los niños dormían, ambos se sentaron en la sala, rodeados por el peso de la conversación. David, recibí una llamada hoy. Fue del cliente con el que trabajé en la ciudad. Me amenazó, y no sé qué hacer, admitió Elena, con la voz temblorosa. David la miró, claramente molesto, pero también preocupado. ¿Por qué te sigue buscando? Pensé que habías terminado todo con esa gente. Lo hice, pero parece que no lo aceptaron. Creen que les debo algo, y ahora no sé cómo manejarlo, respondió Elena, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. David respiró profundamente antes de responder. Lo primero es asegurarnos de que los niños estén a salvo. No podemos arriesgarnos a que este problema los afecte. Si esta persona vuelve a contactarte, vamos a necesitar ayuda. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó Elena, con temor. Tal vez debamos hablar con la policía. No podemos resolver esto solos, dijo David, con tono firme. Elena asintió, aunque la idea de involucrar a las autoridades la llenaba de incertidumbre. No quería que sus errores del pasado se convirtieran en un escándalo que afectara a su familia. Al día siguiente, mientras Elena trabajaba, recibió otra llamada, esta vez de Sara. Dudó antes de contestar, pero sabía que necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Sara, ¿qué sabes de todo esto? ¿Por qué siguen buscándome?, preguntó, con la voz llena de urgencia. Elena, te dije que estas personas no son fáciles de tratar. Están acostumbrados a obtener lo que quieren.
Mi consejo es que los enfrentes y les dejes claro que no estás dispuesta a ceder. Pero hazlo con cuidado, respondió Sara, con un tono serio. ¿Cómo puedo enfrentarlo sin poner en riesgo a mi familia? Preguntó Elena, sintiendo el nudo en su estómago. Eso es algo que solo tú puedes decidir. Pero, si necesitas ayuda, aún estoy aquí, respondió Sara, antes de colgar. Esa noche, Elena y David discutieron sus opciones. Ambos sabían que ignorar el problema no era una opción, pero tampoco querían arriesgarse a un enfrentamiento directo. David, no sé si puedo manejar esto sola. Tal vez necesite la ayuda de Sara, aunque no confíe del todo en ella, admitió Elena. Si crees que puede ayudarte, está bien. Pero no lo hagas sin decírmelo. Esto es algo que tenemos que enfrentar juntos, respondió David, colocando una mano sobre la de Elena. Elena asintió, sintiendo que, aunque el problema era suyo, no estaba completamente sola. Al día siguiente, Elena decidió contactar nuevamente a Sara y pedirle que organizara un encuentro con el cliente en un lugar público. Quería resolver el problema de manera directa, pero asegurándose de que no estuvieran en peligro. Sara aceptó y arregló una reunión para el fin de semana. Cuando llegó el día, Elena fue al lugar acordado con el corazón acelerado. David insistió en acompañarla, pero ella le pidió que se quedara en casa con los niños. Necesito enfrentar esto sola, pero te llamaré si algo sale mal, le prometió. En el café donde se reunirían, el cliente ya estaba esperándola. Era un hombre mayor, bien vestido, con una mirada que transmitía tanto frialdad como poder. Cuando Elena se sentó frente a él, la tensión en el ambiente era palpable. Señora García, no me gusta repetir las cosas. Hizo un compromiso conmigo y no lo cumplió, dijo el hombre, sin rodeos. No acepté tareas que fueran en contra de mis principios. No tengo ningún compromiso con usted, respondió Elena, con la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. El hombre la observó en silencio por un momento antes de responder. Respeto su decisión, pero no me gusta que me hagan perder el tiempo. Esto no volverá a pasar, pero recuerde que la reputación es importante. Cuide la suya. Elena sintió un escalofrío al escuchar sus palabras, pero también un extraño alivio al ver que el hombre parecía dispuesto a dejar el asunto. Gracias por entenderlo. No volverá a oír de mí, dijo Elena, levantándose de la mesa. Mientras salía del café, sintió que había enfrentado algo que antes parecía imposible. Sabía que aún quedaban desafíos por superar, pero este era un paso importante hacia la paz que buscaba para su familia. Cuando regresó a casa, encontró a David esperándola en la sala. Sin decir una palabra, lo abrazó con fuerza, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podía comenzar a dejar atrás su pasado. ¿Todo salió bien?, preguntó David, mientras la miraba con preocupación. Sí. Creo que finalmente terminó, respondió Elena, con una mezcla de alivio y cansancio. David asintió, y ambos se sentaron en silencio, disfrutando de un raro momento de calma. Con la amenaza del pasado aparentemente bajo control, Elena pudo concentrarse nuevamente en su familia y su trabajo. Aunque las cosas seguían siendo difíciles económicamente, había algo diferente en el ambiente, una sensación de esperanza. Cada día, Elena trabajaba para demostrarles a David y a los niños que estaba comprometida a quedarse y reparar lo que había roto. Sin embargo, su relación con Camila seguía siendo un desafío. Aunque la niña había mostrado algunos signos de apertura, aún había momentos en los que la distancia emocional entre ambas parecía insalvable. Una tarde, mientras Elena preparaba la cena, Camila se sentó en la mesa de la cocina con su cuaderno de dibujo. ¿Qué estás haciendo, mamá?, preguntó Camila, con un tono más curioso que frío. Estoy haciendo un guiso. Es la receta que tu abuela me enseñó. ¿Quieres ayudarme?, preguntó Elena, con una sonrisa tímida. Camila dudó por un momento, pero finalmente se levantó y se acercó a la encimera. Está bien, pero solo porque quiero aprender a cocinar, no porque quiera hablar mucho, dijo, con una pizca de sarcasmo. Elena no pudo evitar sonreír. Sabía que cualquier gesto de acercamiento, por pequeño que fuera, era un paso adelante.
Mientras trabajaban juntas en la cocina, Camila comenzó a hacer preguntas sobre el pasado de Elena. ¿Cómo era tu vida antes de que te fueras? ¿Siempre te sentías infeliz aquí? Preguntó, con la mirada fija en las verduras que estaba picando. Elena se detuvo por un momento antes de responder. No era infeliz, Camila. Pero estaba cansada. Sentía que todo lo que hacía no era suficiente para darles lo que merecían. Pensé que al irme encontraría una solución, pero lo único que logré fue lastimarlos. Camila dejó el cuchillo sobre la tabla y la miró fijamente. ¿Y cómo sé que no volverás a irte?, preguntó, con un tono serio. Elena respiró profundamente, sabiendo que esta era la pregunta más importante que Camila le había hecho hasta ahora. Porque aprendí que ustedes son lo más importante en mi vida. No importa lo difícil que se ponga todo, siempre estaré aquí para ustedes. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo prometerte que no volverá a pasar. Camila asintió lentamente, procesando las palabras de su madre. Aunque no respondió, Elena sintió que algo en la barrera de su hija comenzaba a ceder. Esa noche, durante la cena, Elena propuso algo nuevo. He estado pensando, ¿qué les parece si hacemos una salida familiar este fin de semana? Podríamos ir al parque o hacer un picnic. Algo simple, pero juntos. Andrés brincó de emoción. Sí, sí. Quiero llevar mi pelota para jugar con papá, dijo, con entusiasmo. Camila, en cambio, frunció el ceño. ¿Y qué? ¿Esto va a arreglar todo?, preguntó, con un tono desafiante. David intervino con calma. No, Camila, no va a arreglar todo. Pero puede ser un buen comienzo. Camila se cruzó de brazos, pero no dijo más. Elena decidió no presionarla, sabiendo que necesitaba tiempo para procesar todo. El sábado llegó, y la familia fue al parque local. Andrés corría de un lado a otro, persiguiendo la pelota que David le lanzaba, mientras Elena y Camila se sentaban en una manta bajo la sombra de un árbol. Aunque el ambiente seguía siendo algo tenso, Elena decidió aprovechar la oportunidad para hablar con su hija. Camila, sé que no es fácil confiar en mí otra vez. Pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza. Solo necesito que me des una oportunidad. Camila la miró fijamente, con los brazos cruzados sobre el pecho. Está bien, mamá. Pero tienes que entender que no va a pasar de la noche a la mañana. Elena asintió, agradecida por la sinceridad de su hija. Lo entiendo. Y estoy dispuesta a esperar el tiempo que necesites. Esa tarde terminó con risas y momentos de conexión que la familia no había experimentado en mucho tiempo. Aunque las heridas aún estaban presentes, el día marcó un pequeño pero significativo paso hacia la reconciliación. Esa noche, cuando todos estaban acostados, Elena encontró una nota en la mesa del comedor. Era de Camila. Mamá, gracias por intentar. Tal vez algún día podamos volver a ser como antes. Solo necesito tiempo. Te quiero. Las lágrimas llenaron los ojos de Elena al leer esas palabras. Sabía que el camino seguía siendo largo, pero esta nota era una señal de que todo su esfuerzo valía la pena. En los días siguientes, Elena continuó trabajando para fortalecer los lazos familiares. Aunque aún enfrentaba desafíos económicos y emocionales, sentía que estaba construyendo algo sólido, algo que no había tenido en mucho tiempo, un hogar lleno de amor y comprensión. La rutina comenzaba a estabilizarse en el hogar de Elena. Aunque las heridas emocionales todavía no habían sanado por completo, la relación con Camila mostraba signos de mejora. Andrés seguía siendo el motor de alegría en la familia, y David, aunque aún guardaba ciertas reservas, se esforzaba por mantener la armonía. En el trabajo, Elena se sentía motivada. Su desempeño había impresionado a sus superiores, y ya le habían insinuado la posibilidad de convertir su contrato temporal en uno permanente. Sin embargo, justo cuando pensaba que las cosas empezaban a mejorar, un nuevo desafío apareció. Una mañana, mientras revisaba correos en su escritorio, su jefe, el señor Valenzuela, la llamó a su oficina. Elena entró con curiosidad,
pero la expresión seria del hombre le hizo sentir un ligero nudo en el estómago. Elena, estamos muy satisfechos con tu trabajo hasta ahora, pero debo hablarte de algo delicado, comenzó, colocando un sobre en la mesa frente a ella. Elena tomó el sobre y lo abrió. Contenía una carta anónima que mencionaba detalles de su vida pasada en la Ciudad de México. La carta insinuaba que Elena había estado involucrada en actividades cuestionables y sugería que no era digna de confianza. Esto llegó a nuestra oficina ayer. No sabemos quién lo envió, pero, como entenderás, necesitamos aclarar esto antes de seguir adelante, dijo Valenzuela, con tono profesional pero firme. Elena sintió que el mundo se detenía por un momento. Sabía que el pasado la había alcanzado nuevamente y que probablemente Sara o alguien relacionado con su vida anterior estaba detrás de esto. Señor Valenzuela, puedo asegurarle que no tengo nada que ocultar. Mi tiempo en la Ciudad de México fue complicado, pero nunca hice nada ilegal ni cuestionable. Solo quería trabajar para mantener a mi familia, dijo, tratando de mantener la calma. El jefe asintió, aunque su expresión reflejaba dudas. Confío en tu palabra, Elena, pero sabes que esta situación afecta la percepción de la empresa. Necesitamos investigar esto antes de tomar una decisión sobre tu contrato. Elena salió de la oficina sintiendo una mezcla de indignación y miedo. Sabía que su futuro laboral estaba en juego y que, si perdía este empleo, la estabilidad que había comenzado a construir se desmoronaría. Esa tarde, al regresar a casa, David notó de inmediato que algo no estaba bien. ¿Qué pasó, Elena? ¿Por qué estás tan callada?, preguntó mientras preparaban la cena juntos. Elena suspiró y le contó lo que había ocurrido en la oficina. David escuchó en silencio, con una expresión de preocupación. Esto no es justo, Elena. Has trabajado duro para salir adelante y ahora alguien está tratando de sabotearte. Lo sé, pero no puedo controlar lo que piensen los demás. Solo puedo demostrar con mis acciones que soy digna de confianza, respondió Elena, con lágrimas en los ojos. David colocó una mano sobre la suya. Tienes razón, pero no tienes que enfrentarlo sola. Estoy aquí para apoyarte. Esa noche, mientras Elena reflexionaba sobre cómo manejar la situación, decidió escribir una carta a su jefe, explicando en detalle su pasado y cómo había llegado a Puebla. Quería mostrarle que, aunque había cometido errores, había trabajado arduamente para redimirse. Al día siguiente, entregó la carta al señor Valenzuela y esperó con ansia su respuesta. Mientras tanto, en casa, trató de mantener una actitud positiva frente a sus hijos, aunque la preocupación no la dejaba descansar. Una semana después, Valenzuela la llamó nuevamente a su oficina. Elena entró con el corazón acelerado, temiendo lo peor. Elena, leí tu carta y aprecio tu sinceridad. También hablé con tus compañeros de trabajo, y todos coinciden en que eres una persona dedicada y confiable. Por ahora, vamos a dejar este asunto en el pasado. Queremos que sigas trabajando con nosotros, dijo, extendiéndole una mano. Elena sintió un alivio inmenso y le agradeció profundamente. Prometo no defraudar su confianza, señor Valenzuela, respondió, con una sonrisa genuina. Esa noche, al compartir la noticia con David y los niños, sintió que un peso enorme se había levantado de sus hombros. Andrés la abrazó emocionado, mientras Camila, aunque más reservada, dejó escapar una pequeña sonrisa. Me alegra que todo haya salido bien, mamá. Tal vez las cosas realmente puedan mejorar ahora, dijo Camila, con un tono más amable del que Elena había escuchado en mucho tiempo. Con este desafío superado, Elena comenzó a sentirse más segura de su capacidad para enfrentar los obstáculos que se presentaran. Sabía que el camino seguía siendo complicado, pero cada paso que daba la acercaba más al hogar lleno de amor y estabilidad que tanto deseaba. Elena había comenzado a sentirse más confiada. Su trabajo parecía estar en buen rumbo, y los lazos con sus hijos y David se fortalecían lentamente. Sin embargo, la vida parecía tener otro desafío reservado para ella. Un viernes por la tarde, mientras terminaba su jornada laboral, recibió una llamada de la escuela de Andrés. Señora Elena, soy la directora. Andrés tuvo un accidente durante el recreo. No es grave,
pero creemos que debería venir a buscarlo, dijo la voz al otro lado de la línea. El corazón de Elena se detuvo por un momento. Se despidió apresuradamente de sus compañeros y salió de la oficina. Al llegar a la escuela, encontró a Andrés sentado en la enfermería con una venda en el brazo. Aunque estaba pálido, su sonrisa tranquilizó a Elena. ¿Qué pasó, mi amor?, preguntó, mientras lo abrazaba con cuidado. Me caí corriendo, mamá. Pero estoy bien, no te preocupes, respondió Andrés, tratando de parecer valiente. La directora le explicó que Andrés había tropezado en el patio y se había golpeado el brazo contra una banca. Aunque el médico de la escuela no creía que hubiera fractura, recomendó que lo llevaran a revisarse por precaución. Esa noche, Elena y David llevaron a Andrés al hospital para una radiografía. Mientras esperaban los resultados, Camila, quien los había acompañado a regañadientes, observaba a su hermano menor con una mezcla de preocupación y ternura. ¿Te duele mucho?, le preguntó, sentándose a su lado en la sala de espera. Un poquito, pero soy fuerte, como papá dice, respondió Andrés, inflando el pecho con orgullo. Camila sonrió levemente y le dio una palmadita en la cabeza. Eso es porque siempre estás corriendo como loco. Deberías aprender a ir más despacio. Elena observó la interacción desde el otro lado de la sala, sintiendo una calidez en el corazón. Aunque el accidente de Andrés había sido un susto, también había creado un momento de conexión entre sus hijos que no veía desde hace mucho tiempo. Afortunadamente, las radiografías confirmaron que no había fractura, solo un fuerte golpe que necesitaría reposo y cuidado. De regreso a casa, Andrés estaba más animado, emocionado por contarle a sus amigos en la escuela que había ido al hospital. Esa noche, mientras todos cenaban juntos, Camila se ofreció a ayudar a Andrés con sus tareas durante el fin de semana. Así no tendrás que mover mucho el brazo, ¿ok?, dijo ella, con un tono que intentaba sonar indiferente, pero que no lograba ocultar su cariño. Gracias, Cami. Eres la mejor hermana del mundo, respondió Andrés, con una sonrisa amplia. Elena y David intercambiaron una mirada, sintiéndose agradecidos por el pequeño milagro que estaba ocurriendo en su familia. Sin embargo, el accidente de Andrés hizo que Elena reflexionara profundamente sobre sus prioridades. Había pasado tanto tiempo enfocada en redimirse y reconstruir su vida que se dio cuenta de que, a veces, olvidaba simplemente disfrutar de los momentos con sus hijos. Un domingo, mientras Andrés jugaba en el patio y David arreglaba algunas cosas en la casa, Elena se acercó a Camila, quien estaba dibujando en la sala. Camila, he estado pensando en algo. ¿Te gustaría que tomáramos una clase de arte juntas? Podríamos aprender algo nuevo y pasar tiempo juntas. Camila levantó la vista, sorprendida por la propuesta. ¿En serio? Pero, mamá, tú no sabes dibujar, respondió, con una leve sonrisa burlona. Exactamente. Tú podrías enseñarme, dijo Elena, sonriendo también. Camila se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando la idea. Está bien, pero solo si prometes no rendirte cuando tus dibujos salgan feos, dijo finalmente, con un brillo de diversión en los ojos. Prometido, respondió Elena, sintiendo una nueva chispa de esperanza. Ese pequeño gesto marcó un cambio en la dinámica entre madre e hija. Aunque aún había momentos de tensión, las clases de arte se convirtieron en un espacio donde ambas podían compartir risas y trabajar juntas. Para Elena, esos momentos eran un recordatorio de que el camino hacia la reconciliación estaba lleno de pequeños pasos. Al final de la semana, David también notó los cambios en el hogar. Una noche, mientras Elena limpiaba la cocina, él se acercó y le habló con una sinceridad que no había mostrado en mucho tiempo. Elena, he estado pensando mucho. Sé que las cosas no han sido fáciles para nosotros, pero estoy empezando a creer que realmente estamos encontrando nuestro camino. Has trabajado mucho para arreglar lo que pasó, y eso no ha pasado desapercibido. Elena lo miró, sintiendo cómo sus palabras tocaban algo profundo en su corazón. Gracias, David. No puedo cambiar el pasado, pero estoy haciendo todo lo que puedo para demostrarte que esta vez estoy aquí para quedarme. David asintió y,
por primera vez en meses, la abrazó. Ese gesto, aunque simple, fue una señal de que, poco a poco, la confianza entre ellos comenzaba a repararse. Esa noche, mientras Elena se preparaba para dormir, encontró un dibujo de Camila en su escritorio. Era un retrato de la familia, David, Andrés, Camila y ella, todos juntos y sonriendo. En la parte superior, Camila había escrito con letras grandes: «Estamos mejor juntos». Las lágrimas llenaron los ojos de Elena. Sabía que aún había desafíos por delante, pero este momento le confirmó que estaba en el camino correcto. Los días siguientes transcurrieron con una calma inusual. La familia comenzaba a encontrar su equilibrio, y Elena sentía que, por primera vez en mucho tiempo, había una verdadera conexión entre todos. Sin embargo, justo cuando todo parecía estar encarrilándose, una nueva oportunidad profesional apareció, poniendo a prueba las prioridades de Elena. Una mañana, en la oficina, el señor Valenzuela la llamó a su despacho. «Elena, tenemos una nueva posición que podría interesarte. Es en nuestra sucursal principal en la Ciudad de México. Es un puesto de liderazgo, con un salario considerablemente mayor y grandes oportunidades de crecimiento», le explicó. Elena sintió como las palabras de su jefe la golpeaban como un torrente. La Ciudad de México era un lugar lleno de recuerdos difíciles, pero también era donde había aprendido importantes lecciones. A pesar de las dudas, Valenzuela continuó. «Sabemos que tu situación familiar es importante, pero queríamos ofrecerte esta oportunidad. Tómate unos días para pensarlo». Esa noche, Elena compartió la noticia con David. Ambos estaban sentados en la sala, mientras los niños jugaban en sus habitaciones. «David, es una gran oportunidad, pero no quiero que pienses que estoy considerando esto como una forma de escapar o volver a mi antigua vida. Esta vez quiero que tomemos la decisión juntos», dijo, con la voz cargada de sinceridad. David la miró en silencio por un momento antes de responder. «Elena, me alegra que quieras hablarlo conmigo. Pero quiero que pienses en algo, ¿esto es lo que realmente quieres? No solo por el dinero o el puesto, sino por nuestra familia». Elena asintió, sabiendo que la pregunta de David era fundamental. «Quiero lo mejor para nosotros, pero también quiero estar aquí. No quiero perder lo que hemos reconstruido». David la tomó de las manos y le sonrió. «Entonces, ya sabes la respuesta». Elena pasó los siguientes días reflexionando profundamente. Recordó las lecciones que había aprendido en su tiempo en la Ciudad de México, los errores que había cometido y el arduo trabajo que le había tomado reconstruir su vida. Finalmente, tomó una decisión. Una semana después, regresó al despacho de Valenzuela. «Señor Valenzuela, estoy profundamente agradecida por la oportunidad, pero he decidido no aceptarla. Mi familia es mi prioridad, y sé que mi lugar está aquí, con ellos. Sin embargo, seguiré trabajando duro para contribuir desde esta posición», dijo, con voz firme. Valenzuela la observó, asintiendo con una leve sonrisa. «Respeto tu decisión, Elena. Es evidente que tus valores están en el lugar correcto, y eso solo refuerza mi confianza en ti. Seguiremos contando contigo aquí». Elena salió de la oficina sintiéndose más ligera, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Esa noche, al compartir la noticia con su familia, los rostros de David, Camila y Andrés se iluminaron. «Gracias por quedarte, mamá», dijo Camila, abrazándola por primera vez con verdadera calidez. «Siempre estaré aquí, hija». «Siempre», respondió Elena, con lágrimas en los ojos. Elena había enfrentado numerosos desafíos, pero cada uno de ellos la había llevado a entender lo que realmente importaba. Aprendió que el éxito no siempre está en lo que se gana, sino en lo que se construye con amor y dedicación. Aunque su pasado había estado lleno de errores y decisiones equivocadas, su presente estaba marcado por el compromiso y la redención. Al final, lo que parecía roto había comenzado a sanar. Elena había recuperado la confianza de su familia, y juntos estaban construyendo un futuro lleno de esperanza. Sabía que no sería un camino fácil, pero estaba segura de una cosa: esta vez, no caminaría sola. Y así, su historia nos recuerda que siempre es posible encontrar el camino de regreso al hogar, si se camina con amor y valentía.
¿Te conmovió esta historia? Suscríbete al canal para descubrir más relatos llenos de emociones, lecciones de vida y esperanza. Comparte este video con tus amigos y acompáñanos en este viaje lleno de aprendizaje. Nos vemos en el próximo episodio.